24 de diciembre, 2:30 de la tarde, será nuestro servicio. El 24 de diciembre, 2:30 de la tarde. Y de esa manera estaremos celebrando la Navidad. Vamos a celebrar con el cumpleañero en el centro de la celebración. Es cierto que la familia es importante y es cierto que la cena es importante, pero por encima de la familia y de la cena está el festejado. Entonces hay que darle prioridad a eso y será una buena oportunidad para que usted invite, si invitó a alguien de su familia a pasar con usted la Navidad, y no lo invite a las 4 o 5 de la tarde que venga a cenar, invítelo a las 2 de la tarde que venga a la iglesia y aquí se van y ya van a casa a cenar. ¿Ok? Estamos entonces en 1 Corintios 10. Empezaré la lectura en el versículo 1 y será hasta el versículo 6. Después les indicaré cuál es el versículo que les voy a pedir que todos a una voz repitan conmigo. Pero vamos a avanzar. Estamos arrancando este capítulo 10. El capítulo 10, como el 15 de esta primera carta a los Corintios, son de los capítulos cruciales. Son capítulos anclas, son capítulos bastante trascendentes en estas misivas que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Y en el caso del capítulo 10 dice el primer versículo del mismo: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y acertaron, es el versículo 6, el que les voy a pedir que leamos todos. Ok, ¿dónde está tú? A ver, acércate a tu mami, a la mami tuya, para oírte cómo lees de bien. Excelente, gracias a Dios. Todos vamos a leer el versículo 6 a una sola voz. Dice la palabra de Dios así: estas cosas sucedieron Una vez más, vamos a tratar de respetar los signos de puntuación, no quedarnos, pero tampoco adelantarnos tanto, para que sonemos como una sola voz. Dice así la palabra de Dios: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Gloria al Señor por este versículo 6. Entre los versículos 1 y 6, que son los que comprenden el bosquejo del mensaje de esta tarde, el 6 es el que viene a cerrar lo que ya el apóstol propuso en los 5 versículos previos, en donde refiere precisamente algo que no quiere que ignoren. Así es que al abordar este capítulo 10 de la carta apostólica que nos ocupa, encontraremos que Dios ha tenido a bien revelarnos los alcances divinos de su soberano propósito eterno, un propósito eterno. Y lo podemos ver al notar la manera de inspirar a Pablo a escribirles así. Y preguntará usted, pues, ¿cómo les escribió, hermano? Bueno, aquella iglesia en Corinto, ciudad saturada de paganismo, de idolatría, de inmoralidad, de codicias y materialismo, era la receptora de esta misiva. Los corintios eran gentiles, así es que respecto del conocimiento de la historia del pueblo de Israel no tenían muchas referencias. Si estuviese hablando con judíos, si estuviese hablando con quienes en el Antiguo Testamento identificaban a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sería muy diferente. Pero aquí está hablándole a una iglesia de gentiles. Aquellos lo que tenían en su acervo histórico y cultural eran la mitología griega. Todos estos dioses, de verdad, el Olimpo y Zeus y Afrodita y todas estas deidades
de la mitología. De manera que cuando abre el capítulo 10 lo hace diciéndoles que hay algo que como apóstol él quiere que ellos no ignoren. Así es como empieza el versículo 1, si se da cuenta, porque no quiero que ignoren, hermanos. A algunos de estos, a la inmensa mayoría, me atrevería a decir, les va a contar algo que nunca han oído hasta entonces. Nunca, a lo mejor lo llegaron a oír de manera trivial, pero no formal. Ahora está en un escrito, en una carta que escribió el apóstol estando en Éfeso para mandársela a los corintios. Y empieza diciéndoles, déjenme decirles algo que no quiero que ignoren. Y así es como podemos entonces ver que el mensaje de la carta tiene un propósito no solamente apostólico, pero divino. Voy a permitirme anclar el abordaje teológico de este capítulo 10 en la contundente intención que vemos en otros versículos que iremos viendo conforme avanzamos en el capítulo, pero que vale la pena mencionarlos de una buena vez. Si usted está ahí en el capítulo 10, notaremos que el versículo 11 dice así: estas cosas le sucedieron como ejemplo. O sea, acá en el versículo 11 se repite la misma frase con la que abrió el versículo 6. Porque hay un propósito en esa mención. Es un ejemplo, como un ejemplo de lo que no se debe hacer, pues. Y por eso dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. No nada más el versículo 11 es un versículo ancla. Mire lo que dice el versículo 21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ya está hablando de la cena del Señor. Es en el capítulo 11, el que le sigue a este 10, en donde habla de la institución de la Santa Cena. Número 22, versículo 22. O provocaremos a celo al Señor. ¿Sabe que usted y yo, cuando le damos la espalda a Dios para preferir hacer otra cosa o invertir nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro esfuerzo en otra cosa, estamos provocando a celos al Señor? Las dos preguntas de este versículo 22 deben detenernos para ponernos a pensar: ¿o provocaremos a celos al Señor? Y luego la siguiente: ¿somos acaso más fuertes que Él? Si alguno se atreviera a contestar que sí a la primera, no veo cómo pudiera contestar la segunda afirmativamente. ¿O provocaremos a celos? Sí, yo lo voy a provocar a celos. A ver, ¿somos acaso más fuertes que Él? Sería una necedad que alguien contestara: sí, yo sí soy más fuerte que Él. Y ya mencioné esos tres, y aunque podría agregar acá otros 2 o 3 versículos ancla a esta lista, por ahora me voy a reservar, sin que esto quiera decir que no los visitaremos según Dios lo disponga en el avance del capítulo 10. Así es que aquella iglesia, aquellos hermanos de esta iglesia, siendo parte de una sociedad ajena a Dios y peor aún, entregada a las falsas deidades idolátricas de la mitología griega, siendo parte de una sociedad inundada por la inmoralidad sexual en todos los estratos sociales, siendo parte de una sociedad inmersa en la vanidad del materialismo y el consumismo, siendo parte de una sociedad apasionada por la filosofía del humanismo y el conocimiento secular pragmático, pues eran los amantes de la filosofía. Entre ramas, corrientes y escuelas filosóficas se cuentan 5, 7, 10 o hasta 20. Y las más reconocidas es epistemología, gnoseología, metafísica, ética, ontología, política, estética, lógica, teología y algunas otras. Una cultura que hasta los días más actuales tiene vigencia. ¿Quién no respeta a Sócrates, a Platón o a Aristóteles? ¿Quién no reconoce a Tales de Mileto como
el más notable filósofo que ha alcanzado a tener influencia todavía en el siglo XXI. Así es que no podemos negar que el reto apostólico en una ciudad y en una cultura como las de Corinto, el predicar la doctrina de la verdad estaría permanentemente confrontando la formación, y debo decir, deformación, que cada ciudadano, que ahora podría ser hermano de esta iglesia, había heredado de sus generaciones ascendentes. Herencia de la que todos y cada uno allá estaban sobradamente orgullosos. ¿Cómo habrían de permitir que apareciera lo que para ellos era un advenedizo a impartirles una enseñanza diferente a la que de antaño ellos habían aprendido? Y no solamente habían aprendido, también habían enseñado a los suyos, y que fuese una enseñanza diferente a la que ahora estaban escuchando. El grado de dificultad para implantar la doctrina de la nueva vida en Cristo se multiplica exponencialmente, ya que representa eso, un encontronazo frontal. Y ahora, este apóstol, habrá dicho algún corintio ahí, nos viene a escribir en esta carta que no codiciemos. Que no codiciemos, y luego que no codiciemos lo malo, si es nuestro mero mole, pues. Lo malo es nuestro mole, diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues desenfreno sexual, a la vuelta de la esquina lo encontraban. Conocimiento y alcances filosóficos, reconocidos. Consumismo, materialismo. Y de repente aparece este, que viene de allá, de Cilicia, a decirnos que quiere que aprendamos unas cosas y que no seamos ignorantes de ellas para que lleguemos a no codiciar lo malo. ¿De qué nos estás hablando, Pablo? Vamos entonces a dejar que la palabra de Dios nos lleve de la mano. Básicamente porque esa postura de los corintios se parece mucho a los californianos, a la de los californianos. Ya sea que sean nativos del estado de California o que hayan emigrado, como en este caso muchos de nosotros, a un estado como este. Un estado que en la Unión Americana despierta muchas envidias. Y aquellos que distantes de una posibilidad de estar viviendo en un estado como California lo critican. Y dicen que qué necios ustedes en estar forzándose a vivir ahí cuando es tan cara la vida. Vénganse acá las casas cuestan la mitad o una tercera parte. Y pásenla así, pásenla así, pero bueno, son tantas las bondades que tiene California que difícilmente nos sacan de aquí. Y yo que tengo una hermana que es agente de bienes raíces en el estado de Arkansas, dice, muchas de las veces me toca atender a gente que viene de California. Y evidentemente, pues vendieron su casa allá y traen para comprar 3 o 4 acá. Y me la compran algunas veces de cash. Pero cuán sorprendida estoy que a los 2 años me hablan para decirme que ya la quieren vender porque se van a regresar a California. Y sí, se regresan. Así es que lo cosmopolita que era Corinto se parece a lo cosmopolita que es San Diego. Y muchas de las cosas que atraían a los corintios nos atraen a nosotros. Si a eso sumamos que venimos de una tradición bastante arraigada con respecto a la religión tradicional y a todo el contexto de nuestro trasfondo cultural prehispánico, pues olvídese, somos un sabroso caldo de cultivo para ser codiciosos de origen. Por eso creo oportuno el mensaje de esta tarde, aquí, en esta, la amada iglesia del Señor.
Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia. Vamos a orar y que el Señor nos lleve de la mano. Padre nuestro, sabemos que hay un propósito divino que nosotros, o en particular el que habla, tal vez me vine a enterar apenas hace 1 o 2 semanas. Y mis hermanos se están enterando hoy. Y tal vez los que escuchen la prédica en alguna de las plataformas desde donde puede reproducirse se estén enterando en el momento que oyen este mensaje. Pero eso no es trascendente porque tú ya tenías perfectamente definido que hoy vendríamos a ser iluminados por tu poder y encontrar estas verdades que tienen como propósito principal que tu nombre sea glorificado y como propósito secundario que así tu pueblo sea edificado. Que tu Espíritu Santo tome control de la atención de cada uno de ellos, de cada oído aquí, como de mi pensar y mi procesar en mi mente y mi hablar, para que se diga exactamente lo que tú quieres y se calle exactamente lo que tú quieres que se calle. Y así tu palabra sea otra vez predicada con el poder de lo alto. Te lo ruego así en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Por si no nos hemos dado cuenta, en este capítulo 10, la asignatura que Pablo es llamado a resolver de parte de Dios es como desintegrar el monte Everest en la lista de los pecados capitales. Sí, es el simulado pecado de la codicia. ¿Sí o no? Ingrediente y postura elemental, de la personalidad y el carácter de una ciudad como Corinto. Aquella sociedad en la que ahora hay una iglesia. Aquella próspera y pujante provincia de Acaya, una provincia griega en donde se funda el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Corinto, precisamente por Pablo. Los provinciales alcances de la gloria y la soberanía de Dios son suficientes hoy día para que este mensaje, escrito de la pluma del apóstol a esta iglesia, pueda llegar hasta San Diego. ¿Cómo es posible que eso iba a suceder? Si usted no se lo pregunta, yo sí me lo pregunto. No solamente llegaría a San Diego, pero llegaría a esta iglesia y llegaría en el tiempo de Dios. Pero no se quedó en San Diego, llegó hasta Santí, hasta aquí, hasta el 9225 Carlton Oaks Road, en la ciudad de Santí. Y si usted me pregunta, ¿y a poco cree usted que Dios sabía que eso iba a pasar hoy, 5 de noviembre? Y yo le contestaría, ¿a poco usted cree que no? Y así como en la región de Acaya, en la que estaban Corinto, Atenas y Esparta, acá en la región del sur del estado de California, Dios está tratando con usted y con el que habla. Su propósito respecto de este mensaje es que no codiciemos lo malo. No codiciemos lo malo. Y como lo explicaré en el último punto del mensaje, esto puede parecer un pleonasmo, porque no se puede codiciar lo bueno. A lo bueno se aspira. Lo bueno es un deseo piadoso. Solamente se codicia lo que es malo. Pero ¿cómo determinamos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Bajo qué parámetro podemos enmarcarlo para decir, a ver, espérate, ¿es que esto está bien o esto no está bien? ¿En base a qué? ¿A lo que me enseñó mi tía Esther? ¿En base a lo que dijo mi papá? ¿En base a lo que dijo aquel pastor que yo tuve en los años fulanos? No, va a ser en base a la Biblia. Y por eso es importante prestar atención, a fin de que no codiciemos lo malo. Punto número 1. Vamos a empezar entonces viendo una intención apostólica negativa. Él dice, porque no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Otra vez, de una manera magistral, Pablo va a echar mano de la historia. Ya como hijos de Dios, ya como hermanos, les dice ahí a los de Corinto,
no quiero que ignoren. En el ministerio de otro apóstol encontramos el mismo deseo en favor de los suyos. Es Pedro el que le escribe así a los suyos allá en la primera carta de Pedro en el 1:14, cuando dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es que ese no querer que ignoren o la ignorancia a la que refiere Pedro es privarse de conocer. No va a ser porque yo no se los enseñé, dice Pablo, ahora que ya ustedes son hermanos, no quiero que desconozcan esto. Y va a empezar a hablar de la historia. El dato bíblico histórico del Éxodo, según capítulos del 13 y 14, que Pablo va a traer a su cátedra, veremos, no es un ejemplo notable registrado para ser imitado. Aunque sí, es un ejemplo notable y está registrado así, pero para ser evitado a toda costa. No, Pablo no va a traer aquí una retórica con tendencias filosóficas o religiosas inclusive. Se va a agarrar de la historia. Aquellos eran bastante sabiondos. Pero ¿cómo van a poder en un momento dado cuestionar datos históricos? Por eso digo, lo hace de manera magistral. La mención de esa innegable inclinación pecaminosa, aquí cabe y se hace como referencia, aunque en el resto del capítulo se abordará con más detalle, pecados ya por muchos conocidos y bien identificados, aunados a otros, que practicados por Israel, según lo refiere la inspiración divina allá en los capítulos de Éxodo, el 12 al 14. Al tiempo que Pablo escribe esta misiva, y que también alcanza a nuestro tiempo, los corintios son fielmente apercibidos de los pecados identificados en comisión y ejecución flagrante. Comisión y ejecución flagrante. Idolatría, inmoralidad sexual, tentar o provocar a Dios y quejarse o murmurar de las cosas de Dios, o de Dios y de sus cosas. La mayoría de los varones que vienen al estudio bíblico les he estado remarcando los 3 pecados que son como sello de garantía en el proceder del pueblo de Israel: incredulidad, idolatría y rebeldía. Pues aquí están 2 de esos 3. ¿Aquí en dónde? En Éxodo. Algunos versículos de esa porción las leímos. Así es que el versículo 1 cierra diciendo: después de que dijo, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Vemos entonces que ese fin de que no codiciemos lo malo va a encontrar ese fundamento histórico. Punto número 2, en el versículo 2 y 3, ya dejamos el 1, vamos al 2 y al 3. Los mismos bautismo y alimento, dice ahí. Observemos el punto de partida incluyente que a partir de del versículo anterior primero y hasta el versículo 4 podemos identificar con el adjetivo, pronombre o adverbio pluralizados. Va a aparecer 5 veces en 4 versículos y me refiero a la palabra todos. Todos, todos, todos. En 4 versículos aparece 5 veces. Todos nuestros padres, todos pasaron, todos fueron, todos comieron del mismo y todos bebieron. La referencia de la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, en el que las aguas que podríamos decir bautismales se abren para salvación a los de Dios, y esas mismas aguas se cierran para muerte y condenación para los que no son de Dios,
Ante un argumento tan sólido como este, no, los corintios no estarían en condiciones de cuestionar el absoluto resolutivo de la advertencia divina. La manifestación del poder de Dios, cuando en el versículo 2 empezamos a leer, en Moisés fueron bautizados, es decir, siguiendo la voz de Moisés, fueron sacados para salvación. Y aunque entraron a un mar, caminaron sobre tierra seca. Y una vez que el último israelita cruzó, esa misma tierra se cerró. La manifestación del poder de Dios para sacarlos de la tierra de Egipto se extiende cuando aquellos se dan cuenta, los egipcios, que no debieron haber dejado ir a sus esclavos. Y entonces, como si hubiera despertado de un letargo, Faraón dice: no, hombre, ¿por qué los dejamos ir? ¡Vamos! Alcancémoslos y regresémoslos a la esclavitud. Y aquel ejército sale y empieza a perseguirlo. Hay algunas películas que he visto que no hacen mucha justicia a la verdad de los relatos bíblicos. Pero la principal razón por la que los egipcios no alcanzaron a los israelitas no fue porque los israelitas llevaran mucha ventaja. Es precisamente porque había una columna que les impedía acercarse más a ellos. Y se mantuvo ahí mientras el mar se abrió y ellos pudieron empezar a cruzar. Y cuando ya estaban por cruzar los últimos, entonces aquella columna se quitó. ¿Quién era esa columna? ¡Cristo! Aquellos egipcios entonces entran en aquella avanzada diciendo: ahora sí, ya no hay nada que nos estorbe, y si ellos pasaron sobre lo seco, vamos a pasar también nosotros. Y hasta que estuvieron todos adentro del mar, Dios cierra las aguas y entonces todos aquellos perecen ahogados. No obstante esa manifestación tan contundente del poder de Dios, el relato sigue con el versículo 3. ¿Por qué? Porque una vez que salen, avanzan hacia la tierra prometida. Y el sustento, y la ropa, y el calzado, nunca les faltó. No obstante que llegaron hasta Cades Barnea y desde ahí enviaron a 12 espías, se sabe que entonces aquellos regresaron con malos reportes, excepto 2. De manera que Dios, airado por la incredulidad de aquellos, emite un juicio en contra del pueblo de Israel. Y todo hombre de 20 años o más habría de morir y no ver la tierra prometida según Él lo había prometido. Entonces no podemos decir que Dios no cumplió su promesa, la cumplió, solamente que lo cumplió en favor de aquellos que creyeron. ¿Usted cree en Dios? Porque si usted cree en Dios, entonces puede esperar en su promesa. Si usted está dudando, déjeme decirle, lo más seguro es que pueda vivir una experiencia de 40 años de andar errando en esta vida, después de la cual va a morir y nunca va a poder ver las promesas de Dios en su vida. Por eso cuando el versículo 4 menciona que todos bebieron, el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Se está refiriendo a esa provisión de parte de Dios, el maná. Todos los días no tienen que preocuparse por cazar, ni siquiera por preparar. Todo lo que tenían que hacer es salir de su tienda y encontrar que ahí había comida suficiente para saciar su alimento ese día, su hambre ese día. Cuando hubo necesidad de agua, pues estaban en el desierto. A partir de una roca Dios proveyó el agua. Y cuando llegamos a este punto, entonces encontramos que ese todos a los que refiere el versículo 2 y el versículo 3, cuando se refiere a nuestros padres, a que todos pasaron, a que todos fueron, a que todos comieron del mismo pan y todos bebieron de la misma agua, está hablando Pablo a los corintios respecto de la historia del pueblo de Israel.
y cómo la provisión de Dios hizo de alguna manera evidente la gracia de Dios en favor de aquellos. De manera que la referencia de la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, en el que las aguas se abren para salvación y las mismas se cierran para condenación, ya no tendrían en un momento dado espacio para que los corintios dijeran, oye, esa historia de los hebreos sí la hemos oído. Muy probablemente hay gente estudiosa de nuestra cultura que ha hecho referencia a esos datos. Sí. El pueblo de Egipto tenía a un pueblo esclavizado que eran los hebreos, y después de un tiempo los liberaron, y ese pueblo, cierto, llegó a esa región en el extremo oeste del mar Mediterráneo. Le llamaron la tierra de Canaán. Ahora los corintios están recapitulando. Y después de estar errantes 40 años, la gracia de Dios se manifestó en favor de ellos. No obstante, ellos siempre fueron fieles, siempre fueron nobles, siempre fueron mansos y humildes. ¿Cómo fueron los israelitas en esa jornada? Rebeldes, murmuradores. ¿No le reclamaron a Moisés? ¿Para eso nos trajiste? Lo leímos en la lectura de esta mañana, ¿no? Te decíamos, Moisés, si nos ibas a traer para morir aquí, pues nos hubieras dejado en Egipto. Total, allá de esclavos estábamos mejor. Mira, venirte a hacerte caso, salir y para venirnos a morir aquí. ¿Cuánta energía tenían para reclamar y ellos se estaban considerando moribundos? Qué pena que algunos de nosotros en el ejercicio de la vida en Cristo todavía anhelamos nuestros tiempos en Egipto. No, hermano, yo no. Entonces, ¿por qué sigues allá en lugar de estar en una vida de piedad, en la comunión con la iglesia, en la oportunidad de aprender de Dios? Egipto tiene su atracción. Y como a Moisés, a este siervo inútil enfrente, dice, el pastor como que exagera, no es para tanto. Mejor nos hubieras dejado allá, hombre. Es más, allá estamos. Nomás salimos de la cápsula 2 horas a la semana. Los corintios estaban viviendo esa confrontación de parte de Pablo. Y él es muy enfático cuando dijo en el versículo 1, no quiero que ignoren. ¿Por qué? Porque todos nuestros padres, todos pasaron por el Mar Rojo, y todos fueron a lo largo del desierto, y todos comieron lo mismo, y todos bebieron. Así es que les estoy plantando esta referencia porque lo que les voy a enseñar aquí se extrae de esa realidad que el pueblo de Dios ya vivió. Y se los voy a enseñar a fin de que no codiciemos lo malo. Punto número 3. Cuando refiere acá a la misma bebida, me voy a enfocar en el puro versículo 4. Una bebida que nacía de la roca. Dice en el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. A ver, hermano, dice aquí que había una roca que los seguía, o sea, la roca tenía patitas, o cómo le hacía para seguirlos. Hay algunos estudiosos que dicen que era una roca grande y que cuando el campamento se movía, era una roca que se levantaba de donde estaba y se subía a esa carreta y se llevaba. Donde la nube o donde la columna de humo, de fuego les indicaba que pararan, ahí paraban y bajaban la roca. Entre 4 o 5, ¡paz!, caía la roca.
y si llegaban a esa roca la tocaban y de ahí salía agua. Hay otros que sugieren que era una roca suficientemente grande como para poder de ahí extraer agua, de la cual ellos podían llevar hasta donde estaba el campamento. No se tiene la veracidad del dato, pero lo cierto es que sí había una roca de la cual emanaba agua. Y cuando dice aquí que la roca era Cristo, aquella roca de la que todos bebieran les permitiría no tener sed jamás. Y la figura del agua saliendo de la roca es una figura que no se queda en el Antiguo Testamento. Ahí en el 7:37 de Juan, el mismo maestro dice así de sí mismo: en el último día, el gran día de la fiesta. ¿Sabe a qué fiesta se refiere? A las fiestas de Sucot, a la de los tabernáculos, refiriéndose al acontecimiento allá del Éxodo. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Es que los días del Sucot, los días de las fiestas de tabernáculos, todos los israelitas venían a Jerusalén a dar gracias. ¿Se acuerdan que ahorita el conflicto de Hamás con Israel empezó el último día de esas fiestas del Sucot? Así es que estaba saturada la ciudad. Y ahí estaban celebrando. Cuando en el 7:37 de Juan nos relata que Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz. Este exclamó en alta voz tiene una connotación especial. Cuando Jesús predicaba, no gritaba, pero su voz se oía. Cuando aquí dice que exclamó a gran voz, aquí está gritando. Es una exclamación sonora que todos los que estaban alrededor y más allá lo habrían de oír. ¿Y qué fue lo que exclamó? Sigue diciendo el versículo 37 de Juan 7. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué habrían de ir a Jesús? Bueno, él lo aclara en el versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Desde lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se estaba refiriendo el maestro? Se estaba refiriendo al Espíritu Santo que había de venir a habitar en cada uno de los verdaderos, de las verdaderas hijos e hijas de Dios. Y esa escritura del 38 menciona como ha dicho la Escritura, ¿cierto? ¿Y cómo es que la Escritura lo ha dicho? ¿Dónde o quién lo dijo o lo escribió? Gracias por la pregunta. Fue el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, allá en el 58:11 de su profecía, donde le dice al pueblo de Israel, el profeta Isaías, hablando: el Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos, los lugares áridos, y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial, cuyas aguas nunca faltan. Con estos argumentos, el fin que persigue Pablo cuando les dice a fin de que no codiciemos lo malo, ya está resuelto. Al llegar al versículo 5 y 6 leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Estoy en 1 Corintios 10, el versículo 5 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Me manifesté en favor de ellos, les di salvación y vida eterna, los saqué de pecado, los llevé hasta la tierra prometida, cumplí todos los reclamos que me hicieron, siendo benigno en favor de ellos, pero ellos
renegaron en mi contra. Como que se les hizo mucho tener que caminar por ese desierto, como que se les hizo mucho tener que dedicarse a mis preceptos, como que se les hizo mucho tener que obedecerme, y se rebelaron y dudaron de mi poder. De manera que aquí aparece el juicio de Dios en este versículo 5. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Punto número 4, entonces, el desagrado de Dios a la codicia. Oiga, hermano, pero es que aquí no hemos encontrado dónde está la codicia. ¿Acaso no la vemos ya en la conducta del pueblo de Israel? La codicia era la raíz que detonaba su rebeldía. La codicia era la raíz que detonaba su idolatría. La codicia era la raíz que estaba detonando su incredulidad. Acá Dios nos va a revelar principios bíblicos que por ser de origen divino son incuestionables. Cuando menos podemos encontrar revelado que no agradar a Dios trae consecuencias que pueden ser fatales. No agradar a Dios trae consecuencias que pueden ser fatales. Es una realidad. ¿Qué pecado cometieron aquellos hombres que le creyeron a los 10 espías y no le creyeron a los 2, Caleb y Josué? ¿Perdón? Incredulidad. Mientras que Caleb y Josué decían, sí, están grandes, pero vamos, avancemos, Dios nos los va a entregar. Ya Dios lo prometió a aquellos. No, allá ustedes si quieren subir, ¿eh? No, pues parecemos chapulines nosotros junto a esos gigantes. El pueblo, todo lo que hizo fue decir, pues no hay que subir. Más seguro, más amarrado. No hay que subir. Y Moisés, ¿qué les pasa? No vamos a ir. No tiene caso. ¿Para qué no? De por sí, ¿cómo nos ha estado yendo aquí, el camino de Egipto aquí? Y ahora nos quieres meter allá, así nos van a tostar. Olvídalo. Si yo les pregunto, ¿qué pecado se detonó en el corazón de aquellos? ¿Qué podría contestar usted para usted mismo? No lo conteste en voz alta. Estoy aquí, he caminado, llegué. Acabo de oír el reporte de 10 de los 12, que es desfavorable. Y decido levantar la voz para decir, no voy a entrar. ¿Qué procesó su mente para llevarlo a decir, mejor no? ¿Acaso no fue entonces, y lo vamos a ver ahorita definido, un deseo de salvaguardarme? El término conocido es preservación, self-preservation, ¿cómo es en español? Preservación. ¿Cómo? Exacto, para cuidar su propia integridad. Self-preservation. O sea, no voy a entrar, no me importa lo que diga Dios. Si no entro, me mantengo a salvo. Mi integridad no se compromete.
Sí, está la incredulidad y la falta de fe que van de la mano, pero esa integridad personal tiene su raíz en la codicia. Esos principios bíblicos son eso, principios. Un principio bíblico no se puede romper ni se puede cuestionar, es tan sólido como absoluto. Por eso dije, son incuestionables. No agradar a Dios trae consecuencias que pueden ser fatales. Y como lo he expresado muchas veces, vemos lo que Dios dispone en su palabra y nos paramos ahí, no lo seguimos, pasa un día, pasan 2 días, pasa un mes, pasa un año y yo no sigo ese precepto. Y ha pasado tanto tiempo que yo no lo sigo y no me pasa nada. Aquí estoy, mire, bebito coleando, bien contento como siempre. ¿Eso qué querrá decir? Que no va a pasarte. En el devocional que teníamos ayer con la familia que amablemente aceptó nuestra invitación a casa, les decía, por 40 años, más de 2,000 funerales al día, por 40 años se llevaron a cabo en el campamento del pueblo de Israel. Hubo algunos que se celebraron inmediatamente al siguiente día de que renunciaron a ir hacia la tierra prometida. Pero hubo otros que se celebraron 40 años después. En sí, los que han contado los días hablan de 39 años y 7 meses, o sea, casi los 40. Así es que hubo uno que murió en el día número 1 de haber renunciado a avanzar hacia la tierra prometida. Pero hubo otro que murió 39 años, 7 meses después. Y esos 39 años, 7 meses después, ¿usted cree que pensó que a él le iba a tocar? No, mire todos los que están muriendo. Y a excepción de Caleb y Josué, que fueron los únicos dos, porque ni Moisés entró. 2, Caleb y Josué, fueron los únicos mayores de 19 años, cuando aquello sucedió, que entraron. Todos los de 20 o más, todos murieron. Muchos de ellos estaban ahí, mira, todos están muriendo, ¿verdad? Sí, ni modo, qué calamidad, hombre. Es más, voy a ir a ayudar a escarbar ahí para echarlos al hoyo, sin saber que en 2 o 3 años él también iba a morir. O en 10, o en 15, o en 20, o en 37, o en 39 años, 7 meses. Dios nos libre de estar a usted o a mí en esa espera. Pero Gálatas nos dice que Dios, Pablo le dice a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, aunque tú creas que sí. Aunque pase por tu mente el engaño de Satanás de que esto es letra muerta, déjame decirte, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir los huesos y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dúdalo. No serás el primero que lo duda, pero no serás el primero que también paga las consecuencias. Es el primer principio, pero hay otro. Codiciar lo malo, motivados, influenciados o contaminados por otros, quien quiera que este o estos sean. Corrompe el testimonio de la pureza de Dios, causando oprobio, agravio, injuria, deshonor y vergüenza al sacrosanto nombre de Dios. Ya lo dijimos, número 1, no agradar a Dios. Y número 2, codiciar lo malo. En el orden en el que leemos los 2 versículos de este punto, encontramos una consecuencia directa e ineludible.
Según el relato que Pablo les cuenta a los corintios, es que aquellos quedaron tendidos en el desierto. A renglón seguido se nos revela una arista de la fidelidad de Dios, porque esto es una advertencia oportuna para aquellos corintios. Hermanos, esta es una advertencia oportuna para usted y para el que hablan aquí en esta iglesia y para quienes escuchan en las redes sociales, si es que están haciéndolo, o en las plataformas de donde se puede reproducir esta prédica. Una advertencia oportuna. Una advertencia oportuna siempre tendrá más valor que una explicación convincente. Y aquí la advertencia es oportuna. Y además de oportuna, es intencional. Viene a ser un ejemplo evidente e indiscutible para propios y extraños, cercanos o lejanos, y aún para uno mismo, de aquellos que no hace, de aquello que no hace uno o una que es verdadero o verdadera. No digo que no debe hacer, tampoco digo que no tiene que hacer. Simple y sencillo como lo escuchó, es un absoluto. Un verdadero creyente no hace lo que aquel pueblo rebelde, idólatra e incrédulo hizo. No lo hace. Codicia. Deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes, deleites o riqueza de cualquier índole, principalmente materiales. Vio el gráfico del boletín, ¿verdad? Deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes, deleites o riquezas de cualquier índole, principalmente materiales. Permítame proponer estas 4 referencias bíblicas como puntos cardinales para abonar al proceso de esta enseñanza. Puntos cardinales. Sí entendemos lo que son puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Puntos cardinales de la Biblia. Y vamos a apoyarnos en estos 4 versículos como si fuera uno para cada punto cardinal. ¿Ok? Aquí aparece la sanción en contra de la codicia, de una manera clara y evidente. El primero está en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Dice aquí no codiciarás, y ya leemos lo que es codiciar, ¿verdad? Un deseo, apetito ansioso y excesivo de bienes, deleites o riquezas de cualquier índole, principalmente materiales. No codiciarás entonces, es la casa de tu prójimo, es lo primero de los 4 puntos cardinales. En esa misma dirección, Pablo se lo escribe así a los romanos ahí en el 13:9, en la parte B del versículo. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, cuando está resumiendo la ley respecto de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto cardinal, Deuteronomio 5:21, es la repetición de la ley, que parece que es una copia de Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cómo lo enseñó el maestro ahí en Mateo 5:28? Cuarto punto cardinal. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cielos. Es que los alcances de la codicia no parecen ser tantos. Parece que es un pecado que yo puedo refrenarme de cometer de una manera muy sencilla cuando está arraigada en nuestra carnalidad. Así es que el llamado es a que no codiciemos lo malo.
Si recordamos lo que menciono en el boletín, encontraremos que vamos a avanzar suficiente si dejamos de ponerle a nuestras actitudes las etiquetas que justifican la comisión de este pecado. Es que yo no veo nada de malo en quererme superar. ¿O qué ve de malo usted en que quiera tener un carro del año? ¿O qué ve de malo que yo quiera aspirar a fundar una empresa que sea grande y próspera? Eso no es codiciar. Y en el editorial fue claro. No podemos decir que aspirar a algo así sea pecado, mientras eso no sea la prioridad de nuestra vida. Pero cuando ya empezamos a relevar lo que es importante y nuestra aspiración domina nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra agenda, por encima de los valores espirituales de Dios, entonces ya se identificó como codicia. Ya no es una aspiración y no tampoco es un deseo de superación, ya es codicia. Pues para mí no lo es. Lo es, aunque para ti no lo sea. La Biblia te descubre, no soy yo. Concluyamos. ¿Cómo justificar entonces a quienes llamados por Dios a arrepentirse y a creer para salvación, o ya siendo salvos, responder a la pureza de vida para consagración? ¿Cómo justificar? Si aquello que nos estorba, pregúntese cada uno acá, ¿no será nuestra codicia hacia lo malo? La razón por la que no me quiero entregar a Cristo, en alguna ocasión alguien me dijo, la verdad, como que sí me movió algo aquí adentro el mensaje que me acaba de dar, pero es que a mí me gustan tanto las tardeadas, las fiestas, y el alcohol y el bailongo, que discúlpeme, eso no lo puedo dejar. Codicia. Muchos que profesamos ser de Cristo, decimos, sí, yo estoy dispuesto, yo le doy gracias a Dios por mi salvación, pero que mi consagración suba de grado, hermano, y que yo pueda ser más fiel en mis devocionales y más fiel en mi puntualidad. Y más, es que no es nuestra codicia lo que nos está estorbando. Eso es codicia, de la cual Dios quiso librar a los corintios y por eso puso en la enseñanza de Pablo lo que nosotros hemos podido descubrir esta mañana. Si tenemos a bien no justificar entonces esto que es codicia y que nosotros queremos hacer parecer que no, estaremos haciendo bien. Respóndase cada uno. Respóndase. Dios le está viendo y sabrá cuál va a ser su respuesta.